Y noten lo que dice el tercer concepto del reposo de Dios. Dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El tercer concepto es el reposo de Dios como séptimo día ¿de qué? De la semana. Recapitulemos. Tenemos tres conceptos del reposo de Dios. Primer concepto: reposo de Dios como la tierra de Canaán. Segundo concepto: reposo de Dios como estando en la presencia ¿de qué? De Dios. Tercer concepto: reposo de Dios como el día sábado. ¿Están conmigo hasta ahí? Muy bien. Ahora, si tenemos esto claro, ya podemos entender el capítulo 4 de Hebreos. Y noten lo que dice desde el versículo 5. Bueno, cojamos el 4 otra vez. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios, refiriéndose al sábado, de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez no entrarán en mi reposo, es decir, en mi reposo tocante ¿a qué? A mi presencia, al reposo de mi presencia. Versículo 6. Por lo cual, puesto que falta que algunos entren ¿en el qué? En el reposo de la presencia de Dios, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, a saber quiénes, los israelitas que salieron ¿de dónde? De Egipto. No entraron por causa ¿de qué? De desobediencia. Noten lo que dice el versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy. Pero este hoy no es un día de la semana. Este otro día que determina no es un día literal de la semana. No es un tiempo determinado, sino un tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Explíquenos bien. Ya les voy a explicar. La escritura no está diciendo aquí que Dios ha cambiado del sábado al domingo. Ni siquiera aparece el domingo, ¿verdad? No, está diciendo que ha determinado un día para que su pueblo entre ¿qué? En el reposo ¿de qué? De su presencia. Ahora, ¿cómo entendemos eso de que es un tiempo indeterminado? Yo les voy a decir algo. Tal vez ustedes hayan escuchado decir, hoy en día los jóvenes escuchan mucha música. Y yo pregunto, ¿ese hoy en día es hoy literalmente o es un tiempo indeterminado? Es un tiempo indeterminado que abarca toda una ¿qué? Una generación. ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Hebreos 4:7 y vamos a demostrarlo. Noten, en Éxodo capítulo 33 nosotros vimos que Dios le dice a quién, a Moisés en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. Éxodo 33:14. Es decir, aquí encontramos que Dios hizo una invitación a quién, al pueblo de Israel del tiempo de Jesús, a esa generación ¿para qué? Para que entrara en el reposo de ¿qué? De su presencia. Pero ellos no quisieron entrar. ¿Qué pasó entonces? Dios, un tiempo después, en el Salmo 95, hace la misma invitación a través de quién? De David, su siervo, y el pueblo tampoco entra en el reposo de Dios en el Salmo 95 al decir el versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, dice David, nosotros el pueblo de su prado y ovejas ¿de qué? De su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán ¿en qué? En mi reposo. ¿En el reposo de qué? De mi presencia. Noten que la generación de David tuvo su hoy, su día en el que podían entrar ¿en qué? En el reposo de la presencia de Dios, pero tampoco lo aceptaron. La evidencia es que Dios vuelve otra vez ¿a qué? A llamar al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 6 y el verso 16.
reza de la siguiente manera. Así dijo Jehová, dice Jeremías, paraos ¿en dónde? En los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el qué, el buen camino, y andad por él. Y yo pregunto, ¿quién es el buen camino? Muy bien, Cristo Jesús. Y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestra alma. ¿Mas qué dijo el pueblo de esa generación? No andaremos. Noten que también la generación de Jeremías tuvo su día, su oportunidad, su hoy, pero tampoco quisieron entrar. Dios, a través de su Hijo amado, Jesús, en Mateo 11, nuevamente presenta la invitación al decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque ese yo es el camino, es el buen camino en el cual podemos hallar ¿qué? Descanso. Descanso en la presencia de ¿quién? De nuestro Dios. Pero ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Gracias por el amén. Ustedes saben, hermanos, que también esta generación no quiso entrar en el reposo de la presencia de Dios. Tanto que crucificaron y mataron a aquel que era el camino. Pero el apóstol Pablo, nuevamente en Hebreos 4, vuelve a invitar a la generación de su tiempo y decirles en el versículo 7, otra vez determina quién, Dios, un día de oportunidad, diciendo hoy, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo en el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿De otro día de qué? De oportunidad. Y mi pregunta es, ¿hoy hemos escuchado la voz de Dios? Parece que sí, pastor. Y quiero decirles más, si hemos escuchado su voz, implica que somos sus hijos y sus ovejas, porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, pero la condición es, y obedecen. Ok, así que nosotros también tenemos hoy un día de ¿qué? De oportunidad. ¿Para qué? Para entrar en el reposo de la presencia de Dios. Ahora hemos llegado al clímax de lo que queremos decir en esta noche, en esta mañana. En el versículo 9 dice, por tanto, por lo cual, como consecuencia, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Permítanme hacer un pequeño paréntesis y preguntar a la congregación. La versión que yo tengo es una versión Reina Valera del 60. Mi pregunta es, ¿alguien tiene una versión Reina Valera del 95 o del 2000? Por favor, ponte en pie. De paso, ya que estás cerca, acércate, por favor, y lee tu versión en Hebreos 4:9, por favor. Noten mi versión. Ven, acércate, por favor, sin temor. Voy a leer nuevamente mi versión. Dice así, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora escuchen esta versión. Dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. ¿Notaron algo diferente en esa versión que en la mía? Sí, la versión está diciendo, por lo tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Noten que hay dos palabras que en esencia significan reposo, lo mismo. ¿Vamos bien? Ahora, tú dirás, ¿y cómo es esto? Esto es así de sencillo. La palabra griega que aparece ahí traducida como reposo es sabatismos. La palabra sabatismos es traducida por el interlineal griego-inglés o griego-español por de Westcott y Hart, que es el más utilizado entre los teólogos y los eruditos, como descanso sabático o reposo sabático. Lo mismo hace el interlineal griego-español de Francisco La Cueva de la editorial CRIE. Y quiero decirles que por eso estoy autorizado a leer en mi versión
la expresión reposo sabático y noten cómo quedaría, autorizado por esas versiones.